Desde la lejanía del exilio, viviendo esta interrupción cruel e injusta de mi actividad política y personal en el ámbito de mi tierra, de mi país, pero con una clara perspectiva política, con mirada profunda y extensa de lo que es la realidad venezolana. Envío un saludo y un abrazo a todo el pueblo, sin diferencias ni colores políticos, sino solo con el amor de un hijo de esta patria nuestra que en la distancia y en el silencio los lleva en el corazón. Mi afecto y respeto a mis compañeros de viaje en el destierro, en el exilio, a los que están en la cárcel, mi solidaridad con los inhabilitados y perseguidos. Un abrazo a todos los que somos víctimas de la infamia y a los que nunca se les ha permitido el derecho a la defensa. Mi abrazo, mi cariño, un beso a toda mi familia, a Evelyn, que está haciendo un trabajo fuerte en la ciudad de Maracaibo, a mis hijas, a mis hijos y a todo lo que es la extensión del amor y de la vida de un ser humano. Mi alocución tiene que ver con el anuncio de la candidatura de nuestro partido Un Nuevo Tiempo, que vale decir no se hizo antes, no porque existían diferencias, sino simplemente porque no habían posiciones definidas. Mi amigo y compañero Pablo Pérez no aspiraba y lo mío solo era un rumor que salía del pueblo. Algunos tejieron conjeturas, dijeron que habían trabas para el pronunciamiento, por supuesto de buena fe, pero nada de eso ha sido así. Todo lo que hemos hecho ha sido de acuerdo. Nada ha perturbado, nada ha atrasado ninguna decisión. En el país vivimos una etapa de anormalidad, donde todo parece salido de la confusión, de la frustración, del desencanto y a lo mejor del temor. Todo parece fuera de su sitio. Es como si estuviéramos dando vueltas en torno a un círculo vicioso del que no podemos desprendernos. Como diría Francisco de Miranda, en un momento de confusión y de tragedia en Venezuela, bochinche, bochinche, Venezuela parece un bochinche. Así que Venezuela sufre una profunda crisis, como el país de las ocasiones perdidas, el país que a pesar de todas las riquezas producidas por el hecho de la naturaleza y que nada ha tenido que ver con la capacidad gerencial de nuestros gobernantes. Es una historia que se repite en una nación siempre endeudada, metida en el atraso y con creciente deterioro, donde la gente sigue viviendo en un ranchito perforado su techo con los pisos de tierra. Millones de venezolanos y venezolanas desempleados y desempleadas. Hombres y mujeres sin esperanzas y sin sueños. Niños que no pueden ir al colegio. Jóvenes que no tienen un futuro cierto dentro de la gran desesperanza. Esa es la verdad de Venezuela. Y en este país avanzamos o fracasamos como nación, como un solo pueblo. El gobierno debe reflexionar y rectificar. Todos sabemos que hay notorias cuarteaduras entre la aspiración del pueblo y sus logros. No hay espacio para repetir mentiras y engañar una vez más a la gente. El pueblo quiere paz, quiere amor, quiere progreso, quiere salir de abajo, quiere modernidad, quiere felicidad. El gobierno está desnudo ante la gente y todos estamos claros que su obsesión de estar anclados en el pasado tiene como única finalidad justificar acciones que serían difíciles de explicar
si no estuvieran envueltas en un manto de supuesta legitimidad histórica. Hay que recordar con orgullo nuestra historia, pero la obsesión tiene que ser el futuro. Y este gobierno sigue anclado en el pasado. Como cristianos, como devotos de la Virgen, apostamos a que el presidente Chávez supere su enfermedad y culmine su mandato. Ojalá y en estos días, en este tiempo de sanación y recuperación, reflexionara, pensara y en este tiempo que le queda de su gobierno asumiera decisiones para el futuro de Venezuela, para que no sigamos camino al precipicio, para que Venezuela no se siga desmantelando y que un paréntesis de su pensamiento recordara, por ejemplo, a esos presos enfermos que están allí solo con la protección de Dios y de la Virgen. Y en la oposición debemos ser prudentes, avanzar en la construcción de la alternativa frente al gobierno. El cambio tiene que ser una propuesta seria y concreta. No deben ser generalidades ni planteamientos huecos, como hablar solo de edades o del color de la piel, o peor aún, a lo mejor a veces actuar como un amateur que habla de cambio porque no tiene nada mejor que ofrecer. Eso es lo que el pueblo aspira y desea. Y nosotros confiamos plenamente en que vamos a presentar una propuesta de cambio que nos lleve a la economía del conocimiento, a hacer buen uso de nuestros recursos naturales, pero con la innovación por delante y la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado. Lo que es una sociedad moderna y de cambio y transformación. Que los ricos paguen sus impuestos y el gobierno cobrarle impuestos a los ricos. Promover las oportunidades y la competencia. Construir infraestructura. Garantizar la seguridad jurídica y la propiedad privada. La seguridad de los bienes y de las personas. La paz, la tranquilidad. Y yo sé, y aunque a muchos les salgan ronchas, debemos llegar a la distribución directa de una parte del ingreso petrolero del pueblo, para que le sirva a ese pueblo para la educación, para la vivienda y la salud. Reformulemos el proyecto de Minegra y hay que dinamitar la excusa de que eso es populismo. No es populismo. Es la alternativa ante tanta injusticia y despilfarro de nuestra riqueza petrolera. Es la verdadera justicia social y el instrumento que saque de abajo a los pobres y que eleve la clase media, que permita con la educación, con la vivienda, con la salud, que los que están abajo salgan de esa encrucijada, de ese círculo pernicioso de generación en generación de ser pobre. Lo otro es seguir despilfarrando, regalando nuestra riqueza como ha ocurrido, sin que a la gente le llegue nada. Ese tiene que ser un plan supervisado y controlado, pero tendrá que llegar algún día que así sea. Y en esta hora histórica que vive Venezuela, los líderes debemos saber con claridad hacia dónde vamos. Volver al principio de Brecht. Una cosa es ver y otra mirar. Una hacer y otra hablar por hablar. Pensar con sentido de grandeza, apartando lo personal para darle paso al interés de la patria. Así es que hoy, marcando distancia con la emoción que muchas veces va del amor a la ambición desmedida, contando con un altísimo respaldo popular como lo reflejan las encuestas, a pesar de estar hace más de 2 años fuera de mi tierra. Vencida mi inhabilitación política,
y en medio, por supuesto, de ataques y una feroz arremetida en mi contra por parte del oficialismo, sobre todo en los últimos 45 días, a través de los medios en poder del Estado, he venido meditando sobre la pertinencia de mi regreso, que la inmensa mayoría del pueblo quiere y que yo lo llevo en el corazón. En el año 2006 me tocó la tarea de retomar la ruta electoral, tarea titánica y empinada, cuesta arriba. No solamente era retomar esa ruta, era vencer la abstención, la desesperanza, la apatía y darle confianza al proceso electoral. Hoy podemos decir que lo logramos. Estamos cerca de sonar la hora solemne de la patria y todos tenemos que aportar nuestra cuota de sacrificio en esta lucha dura y difícil. En consecuencia, mi regreso no puede estar atado al conflicto por una candidatura presidencial. No estaría tranquilo con mi conciencia que ese fuera el motor y la esencia de mi retorno a la patria. Ni mucho menos regresar para ser un candidato que pudiera estar metido en la cárcel, tal como lo han anunciado en las últimas semanas. Eso sería perturbar la unidad y convertirme en un factor de distracción frente a la grave realidad que vive nuestra patria Venezuela. Lo importante no es que yo sea presidente o no, sino provocar los cambios, y lucharé para generar esos cambios por el bien de Venezuela. Hoy le anuncio al país, a mis seguidores, desde mi puesto de lucha, con mi alegría de siempre, con la energía que me conocen y con la mano en el corazón, la candidatura de Pablo Pérez por nuestro glorioso partido Un Nuevo Tiempo. Pablo Pérez para que sea inspiración para reconstruir el país, para fortalecer el espíritu nacional y enfocar un nuevo rumbo. Pablo Pérez es esperanza y norte de los que sufren, símbolo para la unidad, la paz y el progreso en Venezuela. Postulamos a Pablo Pérez porque la vuelta a mi tierra es importante, pero primero está la patria. Hoy más que nunca llevo en alas el ardiente anhelo de pisar la tierra donde nací. Pero no es mi hora, es la hora de la patria. Es la propuesta de un candidato para la consideración de todos los venezolanos y las venezolanas. Continuaremos las conversaciones con diferentes sectores políticos y sociales para construir una opción que nos conduzca a la victoria en las elecciones primarias de febrero del 2012. Es la hora de la patria, es la hora de dar un paso al frente, es la hora de pensar más en grandes, de apartar aspiraciones y apetencias personales. Es la hora de ser ejemplo. Es la hora de Venezuela, es la hora de la patria. Muchas gracias, los quiero mucho y con la fuerza del pueblo, con el amor de ese pueblo, más temprano que tarde estaré allá con ustedes, abrazados para la lucha, para el futuro y la esperanza. Muchísimas gracias, los quiero mucho.